Ok. Diana Ramírez. Presente, doctora. Luz Ramos. Presente, doctora. Mayumi. Ñaña. Presente, doctora. Buenas tardes. Ortega. Presente, doctora. Toja Diego. Buenos días, doctora, presente. Pérez Leonardo. Presente, doctora, buenos días. Buenos días. Pérez Acuña. Miguel. Buenos días, presente, doctora. Pérez Brian. Buenos días, doctora, presente. Pinedo Ali. Presente, doctora. Bueno, somos 9. ¿Quiénes faltan? Gracias. Vanessa. ¿Quién más? Tres, cuatro, cinco, seis, 7, 8, 9, 10. ¿Quiénes están faltando? Bueno, ya saqué la foto, ya ahora voy a fijar. Bien, entonces les voy a compartir las imágenes sobre cáncer de páncreas. Si es que no pasa algo, me avisa. Como les mencionaba, es un cáncer muy agresivo. Recordemos nosotros que este páncreas pues es un órgano impar, es retroperitoneal, está, ya conocemos, en el abdomen superior, ¿no? Detrás del estómago, entre el vaso y el duodeno. ¿Y por qué es importante esa localización? Porque nos puede confundir con síntomas como de gastritis, de úlcera. Y recordemos que es una glándula mixta, ¿no? Porque tiene 95% es exócrina y el 5% endocrina. Nos va a dar hormonas, etc. Bueno, eso ya ustedes lo recuerdan. El tumor de páncreas generalmente va a estar localizado más en la cabeza, en menor proporción en el cuerpo y menos en la cola. Más o menos nos representa el 2% de todos los cánceres a nivel mundial. En Estados Unidos ocupa el 4º lugar, es la segunda causa de muerte cuando se trata de tumores gastrointestinales y tiene una edad promedio de presentación entre los 65 y 70 años. Hay predominio en varones y en la raza negra. También vemos nosotros que en nuestro Perú nos habla pues, de una incidencia de 3.91 por cada 100.000 habitantes, tiene una mortalidad también de 3.4 por 100.000 habitantes. Se registra más o menos 1.262 casos nuevos cada año, ¿no? Y de ellos pues un porcentaje importante mueren. Ocupa el 5º lugar en varones y el 6º lugar en mujeres. Como les mencionaba al inicio, es un problema grave de salud que no se puede resolver. La única forma es la prevención. ¿Por qué? Porque hay dificultades con el diagnóstico, esta enfermedad es muy agresiva y pues no hay un tratamiento efectivo. La sobrevida a 5 años es menos del 2% una vez que se diagnostica. Entonces hay una tasa de supervivencia a 1 año de un 15 al 20%, a 5 años de un 2 a 4, ¿no? Si son menores de 2 centímetros, bueno, tienen un poco mayor de chance, pero sí, y si no hay metástasis, si no hay invasión de otros órganos, si ya están en la cabeza de páncreas, nos habla de una supervivencia de un 20% a los 5 años. Entonces, la mediana de sobrevida es de 22 meses y algunos, pues, y hay resecables es de 10 meses.
pero en términos generales yo he visto que hasta 6 meses, ¿no? En mi experiencia personal. A ver. Entonces, este páncreas exócrino nos da lo que es el adenocarcinoma ductal, que es el que mayormente vamos a encontrar. Podemos encontrar tumores pancreáticos quísticos, el cistoadenocarcinoma mucinoso, el cistoadenocarcinoma seroso, un tumor pseudopapilar sólido, pero son mucho más raros. Este adenocarcinoma ductal nos hace más del 90%, como les decía, más hacer en la cabeza, un 70%, un 30%, repartidos entre cuerpo y cola, siendo en cola mucho menor. En el páncreas endocrino, que es un 5%, vamos a encontrar el gastrinoma con el síndrome de Solir-Ellison, el insulinoma, ¿no? Síndrome de neoplasia endocrina múltiple, lipoma, glucagonoma, somatostinoma, tumores de células de los islotes no funcionales, que son muy raros, pero para tener en cuenta. Y no nos olvidemos de las asociaciones con los linfomas, o si hay metástasis de otros tumores también, como el mama, de pulmón, melanoma. ¿Y por qué es tan difícil este manejo de este cáncer de páncreas, ¿no? En la mayoría de estos adenocarcinomas de páncreas hay alteraciones genéticas y cromosómicas. Entonces vemos nosotros que esa base genética del cáncer del páncreas es muy compleja, es heterogénea y se estima que contiene más o menos unas 63 mutaciones genéticas, ¿no? Entonces allí vemos en esta imagen cómo van a intervenir cambios fisiológicos, alteraciones moleculares, que van desarrollándose en este adenocarcinoma pancreático, va progresando por diferentes grados de daño hasta finalmente dar un adenocarcinoma invasivo. Entonces, estas mutaciones genéticas que se van dando, hay una progresión histológica. Entonces, en el epitelio ductal progresa desde la normalidad hacia los grados sucesivos de neoplasia intraepitelial pancreática. De un 70 a un 95% presenta una mutación en el codón 12 del oncogen CARPAS, ¿no? Lo que estimularía la proliferación celular. Hay una inactivación de genes supresores, CCDKN2A, el P16, P53, TPC4 o el SMAD4. Entonces tenemos acá una gran componente de mutaciones genéticas que hacen pues esta patología más agresiva. Pero si es así, entonces nosotros tenemos que ir más atrás y evitar los factores de riesgo, ¿no? El tabaquismo tiene que ver, una dieta que sea muy rica en carbohidratos y carnes, el alcohol, esos pacientes que tienen pancreatitis crónica o aquellos que trabajan exponiéndose a disolventes o pesticidas. Entonces, acá cosas que podemos cambiar, ¿no? En cuanto a alimentación, en cambio, buenos hábitos dietéticos. Ya los factores demográficos no lo podemos cambiar, ¿no? La edad, como mencionaba, mayor de 60, 70 años, los varones en una proporción de 3-1 con las mujeres, la raza negra. Y hay otros factores genéticos y condiciones también que nos pueden conllevar a este problema, como el cáncer pancreático hereditario, la pancreatitis crónica hereditaria, el síndrome de Teugenes, cuando vemos esa pigmentación en la mucosa oral, en la lengua, el síndrome de Lynch, el síndrome de ataxia telangiectasa. Los factores de riesgo, tenemos que ver que hay unos síndromes hereditarios que nos van a asociar a un mayor riesgo de este cáncer de páncreas.
Tiene riesgo bajo, o sea, menos de 5 veces, si el paciente tiene una poliposis adenomatosa familiar, un cáncer de colon no polipósico, el síndrome de Lynch, la ataxia telangiectasia. Un riesgo moderado, o sea, de 5 a 10 veces, que tenga un cáncer de páncreas hereditario, 2 familiares de primer grado que estén afectados, que haya fibrosis quística, y un riesgo elevado, más de 10 veces, si tiene un cáncer de páncreas hereditario, con más de 3 familiares de primer grado que hayan sido afectados, el síndrome de Peugeot, el melanoma lunar múltiple atípico familiar, la pancreatitis hereditaria, y hay un riesgo variable de acuerdo a la mutación genética si hablamos de cáncer de mama, ovario familiar, que tenga mutaciones en el BRCA1 o BRCA2. Este cuadrito es importante que recuerden porque nos va a decir los riesgos que tienen estos pacientes. Bien. Entonces, cuando hablamos de adenocarcinoma de páncreas, hace el 90% de los tumores malignos y podemos observar dilataciones de los conductos pancreáticos, fibrosis del parénquima, atrofia, y las manifestaciones clínicas son las que nos van a poner en alerta. ¿Qué es lo primero que nos tiene nuestro paciente? Dolor, ictericia, pérdida de peso. Y este dolor abdominal lo vamos a encontrar en el 80%, que en especial si afecta el cuerpo o la cola. El dolor va a ser en epigastrio, puede estar también hacia ambos hipocondrios, y la intensidad es severa, que hace que el paciente tenga una posición antálgica, ¿no? La posición mahometana. Es de carácter sordo, se puede irradiar en cinturón a las regiones dorsolumbares, son de predominio nocturno y va a empeorar con las comidas y con el decúbito supino. Y como les decía, esta posición, ¿no?, de una flexión ventral de la columna vertebral va a calmar un poco el dolor. La pérdida de peso se va a ver en un 70% de nuestros pacientes, y este dolor abdominal tan intenso se debe pues a que hay una invasión, ¿no?, perineural del plexo celíaco, compresión de las estructuras vecinas, y puede ser también porque hay una obstrucción del conducto pancreático por el mismo tumor. La ictericia y pruritos se ven en los tumores de cabeza de páncreas, ¿no? Y como ya mencionábamos, de un 30 a un 40% el paciente va a tener astenia, anorexia, malestar, puede hacer colangitis en un 10%, y podemos encontrar el signo de Courvoisier-Terrier, o sea, la vesícula biliar palpable, indolora, con una ictericia presente, y se asocia con tumores de cabeza de páncreas, carcinomas periapulares, ¿no? El ganglio de Virchow, que es en la zona supraclavicular izquierda, es también, no es frecuente, pero hay que buscarlo, o el ganglio de la hermana María José, que es en la zona umbilical, ¿no? Y esto significa que ya está en etapa metastásica. ¿Cómo voy a diagnosticar? En mi análisis de sangre, en mi hemograma, puedo encontrar pues una anemia moderada, porque mi paciente va a estar con astenia, no va a querer comer. Podemos, por lo tanto, ver hipoalbuminemia, si ya hay compresión de lo que son las vías biliares, hiperbilirrubinemia, va a estar elevada la fosfatasa alcalina, la gamma-glutamitraspeptirasa, o la TGO, la TGP, y nuestros marcadores tumorales ya van a salir positivos. Esos marcadores tumorales, el CA19-9, no es tanto como para hacer un diagnóstico, sino es como un índice pronóstico, de acuerdo al tratamiento que está recibiendo, para ver si está
evolucionando, cómo está evolucionando nuestro paciente con su tratamiento que se le esté dando. ¿Y me va a servir una ecografía abdominal? Pues sí, en un inicio, como una exploración inicial en mi paciente que viene a la consulta porque se puso amarillo, ¿no? Pero tiene pues una sensibilidad baja, por lo que como es retroperitoneal, a veces hay acúmulo de gases que interfieren y no se pueden evidenciar bien, pero sí me va a ayudar mi tomografía abdominal con contraste, que es el método de elección. Tiene una buena sensibilidad, especificidad, también un valor pronóstico predictivo y me va a servir para ver la localización del tumor, la extensión del tumor, si hay invasión vascular, si hay invasión a órganos cercanos, si hay metástasis al hígado, al pulmón o peritoneal. Y en todo caso también me sirve para dirigir mi aguja fina y hacer una biopsia percutánea en aquellos tumores que no sean resecados. Mi resonancia magnética me va a complementar esa información de la tomografía. Y la CEPRE, PECRE o pancreatoscopía retrógrado me va a permitir hacer la diferencia entre los tumores perianculares, cuando hay una ictericia obstructiva, cuando hay alteraciones de los conductos pancreáticos y de las vías biliares. Se puede hacer un cepillado para citología o aspirado de jugo pancreático, inserción de prótesis biliares y pancreáticas en los casos que sea de drenaje, que ya sea paliativo, me sirve mi PECRE o CEPRE. Y nos va a ser de gran ayuda también la ecoendoscopía o lo que se llama la ultrasonografía endoscópica, porque me va a hacer una comparación con la tomografía sobre la extensión del tumor, la afectación de ganglios, ¿no? Las afectaciones de las venas mesentéricas superior y porta, y me permite también tomar biopsias con aguja fina. Esta ecoendoscopía está muy de moda últimamente y es un buen método diagnóstico y terapéutico, de repente también para hacer algún tipo de drenaje o para tomar una biopsia. La tomografía por emisión de positrones ya se ve un poco alejado, fíjense que yo tengo mi ecoendoscopía. ¿Y qué voy a hacer con mi paciente ya cuando yo he definido, he encontrado que tiene pues este cáncer, ¿no?, de páncreas? La única modalidad terapéutica, como en todos los cánceres, potencialmente curativa, es la cirugía. Tengo que hacer una estadificación adecuada antes de la cirugía para preparar a mi paciente, porque va a depender de eso la resección del tumor, de los ganglios que puedan estar tomados y evidenciar bien si está en estadio avanzado y ver su expectativa de vida. Mi TNM me sirve para ponerlo en qué etapa está. Entonces, si yo tengo una etapa 0, es que voy a encontrar un tumor, un carcinoma in situ. No va a haber metástasis a ganglios regionales ni metástasis distante. Si hablo de una etapa 1, el T1 es que puede haber un tumor limitado al páncreas de 2 centímetros o menos, que no haya tampoco ganglios tomados ni metástasis a distancia. En el T2, mi tumor puede estar limitado al páncreas, pero mide más de 2 centímetros en su dimensión mayor y no va a haber ganglios tomados ni metástasis a distancia. Si hablamos de una etapa 2, es que voy a encontrar un tumor, un T3, que es un tumor que penetra en el duodeno, el conducto biliar o el tejido peripancreático, pero sigue sin haber ganglios tomados ni metástasis a distancia.
Ya en el 3, en la etapa 3, podemos encontrar el T1 cuando hay un tumor que está limitado al páncreas, ¿no? De 2 centímetros o menos, y ya hay metástasis a ganglios regionales, aunque no hay a distancia. Un T2, y es un tumor limitado al páncreas, pero tiene más de 2 centímetros. No hay metástasis a los ganglios, ya hay metástasis a los ganglios regionales, pero no hay a distancia. Y en un T3 ya el tumor penetra en el duodeno, en el conducto biliar, hay metástasis a ganglios, pero no a distancia. La etapa 4A es que hay un tumor que penetra ya al estómago, el vaso, colon, a los grandes vasos, y puede o no haber ganglios regionales, pero todavía no hay metástasis a distancia. Y en el 4B, cualquiera T, ¿no? Cualquier N, o sea, si hay o no hay, pero ya hay metástasis a distancia, el M1. Estas etapas son las que me va a decir en qué estadio está mi paciente y qué voy a hacer con él. Esta estadificación entonces me va a permitir decir si estamos en resecable o no resecable, ¿no? Si hay un tumor que no contacta en ningún punto con el eje venoso mesentérico portal ni con estructuras arteriales regionales, todavía puede ser resecable. Si este tumor ya invade vasos sanguíneos, ¿no? Alrededor de las arterias, venas importantes, siendo imposible una cirugía que puedas erradicar toda esa lesión, ¿no? Esto estamos hablando de los estadios T1, T3, N1, cuando los ganglios ya no se pueden resecar en el acto quirúrgico, el T4. Ya eso está avanzado y no va a poder ser resecado. Entonces, si es que hay todavía la posibilidad de que pueda o no ser resecable, es cuando hay un contacto tumoral, que haya también, pero que no se vean estenosis o deformidades, y que haya un contacto tumoral con la arteria hepática común, con un tumor con contacto también de la vena mesentérica superior o la porta, sin extensión más de la tercera parte inferior del duodeno. Pero para eso, entonces, nosotros tenemos que ver nuestros criterios de nuestros criterios de resecabilidad, ¿no? ¿Cuándo es que lo voy a enviar para una cirugía? Cuando no hay metástasis a distancia, cuando no hay afectación venosa del eje mesentérico portal, cuando hay ausencia en la afectación del tronco celíaco, la arteria hepática, la arteria y vena mesentérica superior. Eso me da los criterios de resecabilidad, ¿no? Y ya los criterios de irresecabilidad me va a dar si es que hay metástasis a distancia, si hay ausencia del plano graso normal entre el tumor y el tronco celíaco, si hay un encajonamiento de la arteria mesentérica superior mayor de 180 grados en la circunferencia, que haya una invasión de la vena cava y la aorta, y una afectación irresecable del eje mesentérico portal o una afectación de ganglios linfáticos fuera del campo de resección estable. De ellos, entonces, más o menos solamente un 15%. Doctora, sí. Doctora, dejó de compartir. Ah, ya. Ok, voy a poner a ver, un ratito. Acá pasó a compartir. Perdón, ¿ya se ve? Ahora sí, doctora. Ya, lo voy a dejar así. Entonces, solamente un 15% va a ser candidato a cirugía, cuando ya nosotros hemos hecho el diagnóstico.
un 85% ya va a haber diseminación, va a estar afectadas las estructuras vasculares cercanas y ya no va a ser posible una resección total, curativa. En ese caso, si estoy en un estadio primero 1, puedo hacer una resección pancreática radical, la famosa cirugía de Whipple, con o sin resección de la vena mesentérica superior, una pancreatectomía distal, si es que el tumor está en el cuerpo y en la cola, o una pancreatectomía total. ¿Ah? Esa resección pancreática se puede hacer también con quimioterapia, radioterapia, o puede también optarse a una radioterapia con o sin quimio antes, durante o después de la cirugía coadyuvante. Entonces, esta pancreatectomía, la enfermedad de Whipple, la cirugía de Whipple, es que se va a hacer una resección del antro, ¿no? Se reseca del 40 al 50% del estómago, una colecistectomía, una resección del coledo codistal, de la cabeza del páncreas, duodeno, duodeno proximal y los ganglios regionales. Puede hacer una reconstrucción mediante una pancreaticoyeyunostomía, una hepatoyeyunostomía o una gastroyeyunostomía. Como ven, entonces es una cirugía muy amplia, muy compleja, que tiene una parte elevada de mortalidad. Entonces, si es que está en estadio 2, 3 o 4A, puede accederse de repente a una cirugía paliativa, ¿no? Y una pancreatectomía, si es posible, con o sin quimio, radioterapia adyuvante, radio con y sin quimio, o un bypass paliativo quirúrgico, o un stent endoscópico percutáneo. Esto dependiendo, porque estos pacientes hacen ictericias tan elevadas de 20, de 30, con prurito general, que se necesita hacer, digamos, un drenaje de los mismos. En el estadio 4B siempre va a ser paliativo y puede hacerse la quimioterapia con la gemcitabina, el fluoracilo, un bypass paliativo quirúrgico, stent percutáneo o endoscópico. Estos stents percutáneos se hace con un radiólogo intervencionista y el endoscópico se hace con mediante la PEI-CREO-CEP, ¿no? Bien, eso quería compartir. En este caso de los cánceres de páncreas, tenemos que tener, como les digo, mucho cuidado en los diagnósticos y no estar tratando a un paciente de repente como una gastritis, como una y que sea pues una lesión ya tumoral pancreática, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en la sintomatología y diagnosticarlos precozmente y no llegar a los estadios en los cuales ya no podamos hacer nada, ¿no? Tenemos varios casos, yo siempre les comento, caso clínico, ¿no? Un colega, profesor de la universidad, muy activo, muy ¿no? Con diversos cargos, con antecedentes de hipertensión, de diabetes, de 68 años, ¿no? 68 años. Comienza a presentar dolor en epigastrio, como un disconfort, un fastidio, que no lo localizaba bien. Se le hace endoscopía, se encuentra pues una gastritis, el helicobacter, se le da tratamiento, pero el paciente bajaba de peso, no ictericia, solamente ese dolor, ese fastidio. Entonces, en una ecografía abdominal hay una imagen
sospechosa, se le hace la tomografía y era un cáncer de cola de páncreas, ¿no? Que a veces son más difíciles de poder diagnosticar. Entonces, ya cuando se le hizo el estadiaje, ya era un cáncer irresecable. Él igual inició con quimioterapia, pero exactamente del diagnóstico al fallecimiento 6 meses. Exacto, 6 meses. El día del maestro justamente fue un día que falleció. Entonces, tiene el servicio de acá de gasto, tiene su nombre. Entonces, es un gran maestro como persona también. Otro caso también muy cercano de un amigo que se iba a ir de campamento, fiestas patrias, me dice, Mari, me iba a ir de campamento, pero me he puesto amarillo. Entonces, y tenía 52 años. Entonces, bueno, de repente te has contagiado, como en la calle, una hepatitis, haces tus pruebas, haces tus análisis y en la ecografía ve una lesión en cabeza de páncreas, ¿no? Entonces, en la tomografía, ya que se le realiza, ya había un tumor en cabeza de páncreas, que estaba con ictericia y dolor. Y el dolor ya lo tenía anteriormente, pero como había sufrido una caída, pensaba que era de la espalda, de la columna, porque le dolía hacia atrás. Y esos son dolores porque se irradian hacia atrás. Entonces pensaba que era de atrás, que venía hacia adelante. Y era pues al contrario, ¿no? Entonces ya también el estadiaje ya no se pudo hacer una cirugía. Y se le hizo un drenaje biliar, una transcarieto hepática por un radiólogo intervencionista para que drene la bilis, ¿no? Entonces, iba a cuidar, a cambiarle, al día hacerle sus limpiezas semanalmente, esto y lo otro. Y el dolor pues comenzó a incrementarse la morfina porque el dolor era lo que... Y la bilirrubina pues subió 30, 32, 35. Y justo también 6 meses falleció, ¿no? Eso fue en julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, desde junio comenzó las molestias. Ahora soberanía nacional. Noviembre, julio y diciembre, 6 meses. Porque justo falleció el día del cumpleaños de mi mamá. Entonces, tenemos así, ¿no? Varios cercanos también. Hace poco también una colega Está ya para archivarlo, porque eso está bien acá. De la universidad igualmente, con dolor, molestias, cáncer de páncreas. Ya no Esto ya le paso para que lo archivo. Entonces, lo ideal siempre es diagnosticar muy precozmente y no nos dejemos si el paciente tiene dolor, entonces es porque hay algo. Entonces hay que indagar, hay que investigar, hay que averiguar y hasta llegar pues, al diagnóstico correcto, ¿no? ¿Alguna pregunta? Hasta acá. Buenas tardes, doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Me escucha? Sí, te escucho, dime. Doctora, una consulta. Si nosotros encontramos un paciente con una lesión de aspecto del nódulo de la hermana María Teresa, creo que es así, deberíamos hacerle una biopsia al nódulo si no tenemos la posibilidad de hacer estudios de imagen. Si no Claro, todo el nódulo puede ser biopsiado y evaluado, ¿no? Entonces ahí te va a decir, pues si hay o no, si es no te va a decir
eso, pero ya te va a decir si es que es metastásico, si es un nódulo metastásico, si es un nódulo por algún problema inflamatorio o infección, ¿no? Entonces, si es que se evidencia y es la forma, sí. Pero con una buena tomografía, va a ser importante, ¿no? Para la localización de la lesión, el tamaño, la invasión, el estadio. ¿Ya? Para Castillo Bien, está, ¿alguna otra para pregunta? Castillo, para Neo está, para Arroyo está, para Zamora está. Ok. ¿Quién se agregó después que pasé la lista? Porque ahora ya estamos 12. Sí, doctora, Rayleigh Pimentel Sánchez. Rayleigh. ¿Ya qué pasó, Rayleigh? No sé, doctora, creo que no encontraba muy la reunión. Siempre va a estar en calendario. Yo les pongo. Ok, muy Doctora, bien. Sí. Sí. soy Pinedo, me escuchó al inicio, creo que no se encendió mi micro. ¿Me llegó a escuchar? Pinedo Alice. Sí. ¿Sí? Sí. Ya, doctora, gracias. Y por lo más hemos Ya está. revisado. El 23, Ok, chicos, ¿no? muy bien. Entonces, sigan revisando, leyendo. Recuerden que ya el primero es el examen oral. ¿Ya? A las 10 de la mañana más o menos lo voy a programar. ¿Ok? Ok, doctora. Doctora, una pregunta. ¿Cómo será la metodología del examen oral? ¿Cómo? ¿Cómo será la metodología del examen oral? O sea, me refiero, ¿va a pedir cámara, audio, de repente algún...? Claro, tienen que estar con su cámara y con su audio. Ok, doctor, entonces queda confirmado los temas de cirrosis y complicaciones y pancreatitis aguda, pancreatitis, ¿no? Aguda. Ok, doctora, muchas gracias. Chao, chicos. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora.